Milan Kundera, la vida está en otra parte. Suscríbete a mi canal, soy Lucy, comentá, participá. Vamos a leer este maravilloso libro que es pura poesía. Y en la primera parte dice así: El poeta nace. Capítulo primero. Cuando la madre del poeta se preguntaba en qué lugar había sido concebido el poeta, solo cabían tres posibilidades: un banco de un parque nocturno, una tarde en casa de un amigo del padre del poeta o una mañana en un romántico paraje junto a Praga. Cuando se formulaba la misma pregunta, el padre del poeta llegaba a la conclusión de que el poeta había sido concebido en casa de su amigo porque aquel día había tenido mala suerte. La madre del poeta no quería ir a casa de su amigo. Se enfadaron 2 veces, se reconciliaron 2 veces. Cuando estaban haciendo el amor, alguien abrió la puerta en la casa de al lado. La madre se asustó. Dejaron de hacer el amor y terminaron de hacerlo más tarde, con un nerviosismo compartido al que el padre achacaba la culpa de la concepción del poeta. Pero la madre del poeta no admitía en absoluto la posibilidad de que el poeta hubiera sido concebido en una casa ajena. Estaba desordenada, con el desorden típico de los solterones, y a la madre le daba vergüenza aquella cama a medio hacer, sobre cuya sábana yacía un pijama ajeno, arrugado, y rechazaba también la posibilidad de que hubiese sido concebido en el banco de la plaza, donde había aceptado hacer el amor de mala gana y a disgusto, porque le asqueaba que precisamente en esos bancos hicieran el amor en el parque las putas. Por eso sabía que el poeta solo podía haber sido concebido aquella soleada mañana de verano tras la roca que al lado de otras sobresale patéticamente en el valle al que suelen ir a pasear el domingo los praguenses. Este escenario es el adecuado para la concepción del poeta por muchas razones. Bañado por el sol del mediodía, es escenario de luz, no de sombras, de día y no de noche. Es un sitio en medio de un ambiente natural abierto, sitio, por tanto, de vuelo y alas. Además, aunque está un tanto cerca de los últimos edificios de la ciudad, es un paisaje romántico, lleno de pedruscos que emergen de un terreno salvajemente modelado. Todo esto le parecía una imagen elocuente de sus actividades vivenciales. ¿No había sido su gran amor por el padre del poeta una rebelión romántica contra el carácter prosaico y conservador de sus propios padres? El valor con que ella, hija de un rico comerciante, había elegido precisamente a un pobre ingeniero que acababa de terminar su carrera, ¿no tenía un íntimo parecido con aquel paisaje indómito? La madre del poeta había vivido entonces un gran amor, y nada puede cambiar el desengaño que llegó 2 semanas después de aquella hermosa mañana tras la roca. En efecto, cuando alegremente emocionada anunció a su amante que hacía ya varios días que no llegaba la indisposición íntima que todos los meses le amargaba la vida, el ingeniero, con una indiferencia hiriente, aunque a nuestro juicio fingida e insegura, afirmó que se trataría seguramente de un insignificante fallo del ciclo vital que con seguridad no tardaría en volver a su benéfico ritmo. La mamá intuyó que su amante no quería participar en sus esperanzas y alegrías, se ofendió y no volvió a dirigirle la palabra hasta que el médico le comunicó que estaba embarazada. El padre del poeta dijo que tenía un amigo ginecólogo que la libraría con discreción de sus preocupaciones, y la madre se echó a llorar. Conmovedor final de sus rebeliones. Primero se había rebelado contra sus padres en nombre del joven ingeniero y luego huyó en busca de sus padres en demanda de ayuda contra él. Y los padres no la decepcionaron.
Se reunieron con él y le hablaron con sinceridad, y el ingeniero, comprendiendo quizá que no tenía escapatoria, no puso reparos a celebrar una boda por todo lo alto y aceptó sin protestar una buena dote que le permitió montar su propia empresa constructora. Sus pertenencias, que cabían en 2 maletas, las trasladó a la casa en la que su joven esposa vivía con su familia desde que nació. Pero la rápida rendición del ingeniero no pudo ocultar a la madre del poeta que la aventura a la que se había lanzado con una inconsciencia que le había parecido maravillosa no era el gran amor compartido al que ella, en su opinión, tenía derecho. El padre poseía 2 prósperas droguerías en Praga y la hija era partidaria de las cuentas claras. Si ella lo había puesto todo en su empresa amorosa, estuvo incluso dispuesta a traicionar a sus propios padres y a aquella tranquila casa, quería que la otra parte ingresara en la caja común igual cantidad de sentimientos. En su pretensión de rectificar ahora la injusticia, quería sacar de la caja de los sentimientos lo que había puesto en ella y le ofrecía al marido después de la boda un rostro altivo y severo. Hacía poco que había partido de la casa familiar la hermana de la madre del poeta. Se casó y alquiló un apartamento en el centro de la ciudad, de modo que el viejo comerciante y su mujer se habían reservado las habitaciones de la planta baja, mientras el ingeniero y su mujer pudieron alojarse en la parte superior, en 3 habitaciones, 2 grandes y una pequeña, equipadas tal como las había dispuesto hacía 20 años el padre de la joven esposa al construir la casa. Al ingeniero le vino bien, hasta cierto punto, encontrarse con que el hogar que le daban estaba ya instalado, pues no poseía más bienes que el contenido de las mencionadas maletas. Sin embargo, se atrevió a sugerir algunos pequeños cambios que modificaran el aspecto de las habitaciones. Pero la madre del poeta no estaba dispuesta a permitir que el viejo orden de la decoración, que contenía el espíritu de sus padres, muchos años de dulce costumbre, confianza y seguridad cesaran. El joven ingeniero volvió a rendirse sin condiciones y solo se permitió una pequeña protesta de la que dejamos constancia. En la habitación en la que dormían los esposos había una mesita pequeña. Era un ancho pie sobre el que descansaba una placa de mármol gris y sobre ella la estatuilla de un hombre desnudo. El hombre tenía en la mano izquierda una lira que apoyaba en la cadera saliente. Tenía la mano derecha extendida en un gesto patético, como si sus dedos acabaran de rasguear las cuerdas. La pierna derecha se hallaba flexionada, la cabeza ligeramente inclinada hacia atrás, de modo que los ojos miraban hacia arriba. Añadamos que el rostro del hombre era extraordinariamente bello. Los cabellos ondulados y la blancura de alabastro con el que estaba hecha la estatuilla le daban a la figura un aspecto tiernamente afeminado o divinamente virginal, y no es que hayamos utilizado sin más la palabra divinamente, según la inscripción grabada en el pedestal. El hombre de la lira era el dios Apolo. Sin embargo, la madre del poeta casi nunca podía ver al hombre de la lira sin enfadarse. Solía estar vuelto con el trasero hacia la habitación, otras veces servía de posasombrero del ingeniero, o colgaba de su delicada cabeza un zapato, o estaba vestido con un calcetín del ingeniero, o con su mal olor constituía una especie y especial profanación del soberano de las musas. La impaciencia de la madre del poeta en estos casos no se debía solo a su escaso sentido del humor. Intuía perfectamente que con el calcetín enfundado en la estatua de Apolo, su marido le daba a entender, con la excusa de la broma, lo que por cortesía callaba: el rechazo del mundo en que vivía y el carácter provisional de su rendición. De ese modo, el objeto de alabastro se convirtió en un verdadero dios antiguo, en un ser que está fuera del mundo de los hombres,
que interviene en el mundo de los hombres, anuda sus destinos, intriga y revela lo que permanecía en secreto. La joven esposa veía en él a un aliado y su femineidad soñadora lo convertía en un ser vivo. Sus ojos se nublaban por momentos con la ilusión de los colores de las pupilas y su boca parecía respirar. Se enamoró de aquel joven que se veía humillado por su culpa. Miraba su bello rostro y empezaba a desear que el hijo que crecía en su vientre se pareciera a aquel hermoso enemigo de su marido. Deseaba un parecido tal que pudiera creer que había sido este joven y no su marido el que la había fecundado. Le pedía que con su magia corrigiera la desdichada concepción, que la reprimiera, que la retocara, que cuando el gran Tiziano pintó uno de sus cuadros en la tela estropeada por un principiante, hiciera igual. Encontrando sin pretenderlo su modelo en la Virgen María, que había sido madre sin ser fecundada por un hombre, y había creado así el ideal del amor materno, en el que el padre no interviene y al que no pone obstáculo, experimentaba el excitante deseo de que su hijo se llamase Apolo, lo que significaba para ella aquel que no tiene padre humano. Claro que se daba cuenta de que su hijo tendría una vida difícil con un nombre tan sublime y que todos se reirían de él y de ella. Por esto buscó un nombre checo digno del joven dios griego y se le ocurrió el nombre de Jaromil, el que ama a la primavera o que es amado por la primavera. Todos estuvieron de acuerdo. Precisamente fue en primavera y florecían las lilas cuando la llevaron al sanatorio. Allí, tras varias horas de dolores, salió el joven poeta a la sucia sábana del mundo.